Pues, ¿qué vamos a ver hoy exactamente, vale? Sí, os voy a comentar os vamos a comentar un poquito de, digamos, de Power BI, pero nada, realmente una pequeña noción de realmente de qué es. Y luego os vamos a ir ya oye, quiero usar estas herramientas, ¿cómo las utilizo? ¿Qué necesitáis para poderlas utilizar? Van a ser Tabular Editor y las Studio. Sí deciros que hay una tercera herramienta que tiene integración con el apartado de External Tool de Power BI, que es ALM, pero esa ahora mismo no la vamos a ver. No nos daría tiempo a ver casi nada entonces. ¿De acuerdo? Lo primero, ¿qué es Power BI? Antes ya hice alguna pregunta y que había gente que tampoco había trabajado con Power BI, entonces, ¿qué es Power BI para vosotros? ¿Vale? ¿Qué nos aporta? Realmente Power BI al final es una herramienta desarrollada por Microsoft que nos va a aportar poder crear informes, ¿vale? Dedicados a BI. ¿Qué nos dan estos informes? ¿Vale? Nos dan la capacidad, primero, de crear distintas visualizaciones bastante interactivas y que nos aporten bastante valor a la hora de analizar la información. Y además, también tiene integrado un propio proceso de ETL, en el punto en el que podemos transformar y, digamos, ir convirtiendo los datos según nuestras necesidades. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a ver exactamente en Afterworld? ¿Vale? Vamos a ver dos cosas principales. Una, tabla de editor. Vamos a ver, oye, ¿qué es y para qué me sirve? ¿Por qué lo debería utilizar? En este punto vamos a enseñar primero crear medidas desde tabla de editor. Esto es algo que puedes hacer en Power BI también, pero creemos que tiene algunos puntos positivos en tabla de editor. KPIs, que ya veréis también lo que es. Creamos scripts que nos van a ayudar bastante para empezar un informe nuevo o detalles masivos. Y configuraremos, digamos, la internacionalización del modelo y de las medidas. Luego, veremos también la parte de Data Studio, que estará menos orientada a la creación de cosas y más orientada, digamos, a cómo podemos observar problemáticas que tenemos en Power BI. ¿De acuerdo? Power BI al final es una herramienta que a día de hoy podemos decir que es top 1 en desarrollo de BI, ¿vale? En visualizaciones de BI. Pero aún así tiene limitaciones. Al final nos tenemos que, digamos, que adecuar a lo que nos permite Power BI. Con Data Studio nos podemos, digamos, abstraer de algunos de esos problemas y podemos tanto observar mejor cómo optimizar ese rendimiento, tanto como el problema de almacenamiento a veces podemos llegar a tener los informes, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los requisitos entonces para usar estas herramientas, de acuerdo? Lo primero es, tenemos que tener el Power BI lo más actualizado posible, ¿vale? Igualmente, si no lo tenéis lo más actualizado posible, lo más importante es que esté a partir de el update de julio, ¿vale? Mi recomendación igualmente es que os instaléis Power BI a través de Microsoft Store. ¿Por qué? Porque ya lo vais a tener actualizado directamente. Yo, por ejemplo, inicialmente no lo tenía así y he tenido lío de me instalo de nuevo Power BI, ahora tengo dos versiones de Power BI, cuál es la más actualizada. Os recomiendo totalmente que la hagáis de Microsoft Store y os evitáis cualquier tipo de problema. Luego, en Tabular Editor pasa un poco lo mismo. A partir de la 2.10 ya nos permite esta compatibilidad con External Tool dentro de Power BI, ¿vale? Antes lo podíamos utilizar, pero digamos que estaba desde fuera. No podía sacar directamente desde mi informe de Power BI. Y la versión que nosotros vamos a usar, que es la más actualizada y que ahora mismo es estable, es la 2.12.4, ¿vale? ¿De acuerdo? Con Data Studio, lo mismo, ¿vale? La 2.11.2 es la primera ya que nos permite esa compatibilidad con Power BI, pero la 2.13.1 es la última estable, que es mi recomendación. Lo que sí, un apunte antes de empezar a pasar por la parte de tabla de editor es, estas herramientas pueden conectarse al final a Power BI por una razón, y es que Power BI realmente tiene dos partes. Tiene una parte que sería la parte de visualización, la parte con la que solemos trabajar siempre, y una parte por detrás que no estamos viendo, que es que levanta un módulo de lo que se llama Analysis Service, ¿de acuerdo? Este módulo es donde va a levantar realmente el modelo de datos, donde va a estar la información. Y estas herramientas lo que hacen es acceder a ese módulo que hemos levantado en nuestro local, ¿de acuerdo? Y bueno, con esta pequeña introducción y de los requisitos que necesitáis, vamos a pasar ya a ver Tabular Editor, que de eso se va a encargar mi compañera Paula. Yo os voy a explicar Tabular Editor, como él ya ha dicho. ¿Qué es Tabular Editor? Tabular Editor es una herramienta de código abierto que permite editar un archivo BIM sin acceder a ningún dato y gracias a esto cualquier cambio que se haga aplica rápidamente al archivo BIM. La herramienta está escrita completamente en .NET Wi-Fi, que es C#. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Básicamente Tabular Editor
no accede al modelo, o sea, sí accede al modelo, pero no accede a los datos de Power BI. Entonces, esto lo que hace es que sea mucho más rápido a la hora de editar medidas o hacer cualquier cambio sobre el modelo. Es mucho más rápido que Power BI gracias a esto. Y bueno, este es el primer punto de Tabular Editor que os vamos a enseñar, que sería la creación de medidas y KPI en Tabular Editor. Aquí tengo una comparativa de Tabular Editor con respecto a Power BI en la funcionalidad. Y bueno, la agilidad a la hora de crear y editar las medidas es un plus que nos ofrece muy grande Tabular Editor, porque si algunos a lo mejor no habéis usado Power BI, pero los que lo hayáis usado ya sabréis, no hace falta que os diga, vamos, que cuando tú editas medidas o las creas, se ralentiza muchísimo el informe y es muy lento y es muy tosco y a ver, y es pesado. Pues con eso Tabular Editor lo edita todo súper rápido, es súper sencillo y no tiene esos tiempos de carga tan horribles. Otra cosa que tiene también Tabular Editor, que Power BI no tiene, es que te permite crear carpetas dentro de las tablas, que esto viene muy bien para organizar medidas o incluso para organizar campos de las tablas y todo eso. Luego otra cosa que tiene Tabular Editor es la creación de KPIs integrados en las medidas, que a ver, realmente con Power BI puedes crear KPIs, pero Tabular Editor los tiene, digamos, integrados en las medidas, que eso, bueno, eso ahora lo veremos en la demo, que se entiende mejor. Pero sí que es verdad que Power BI tiene un punto a favor, que es que tiene intelligence, que eso viene a ser autocompletado cuando estás editando medidas y todas esas cosas. Pero bueno, os voy a enseñar una demo, ¿vale? Que la tengo aquí. Esto es un Power BI que yo ya tengo hecho. Y bueno, os voy a enseñar una medida que tengo aquí creada, que es esta. Esta medida es bastante horrible. Está hecha así a posta, pero bueno, esto es para simplificar, para poner ejemplo. Pero vaya, supongo que a todos nos habrá pasado que hayamos hecho una medida así cuando estábamos empezando o incluso porque empezamos a hacer la medida muy pequeña y se va alargando o porque no tenemos tiempo para ponernos a poner la medida de manera bonita, tabular. Pues bueno, voy a abrir Tabular Editor y la voy a poner bien en un momento. Y la Tabular Editor se abre desde aquí. Le damos a herramientas externas. Desde aquí también se abriría las estudios, pero bueno, eso ya luego. Y aquí está Tabular Editor. Y esto es Tabular Editor. Aquí, como veis, aparece el modelo, como antes he comentado. También se puede ver las relaciones, que eso no lo he comentado. Y aquí están las tablas. Y bueno, vamos a ir a la medida que os acabo de enseñar, que está aquí. Y mirad, le doy aquí. Y veis, en un momento. Esto realmente parece una tontería, pero a mí los últimos meses que he estado trabajando con Tabular Editor me ha ayudado muchísimo. Y bueno, además, esto es un editor, así que puedo añadir cosas. Por ejemplo, no sé, yo voy a añadir un comentario porque no quiero añadir nada a esta medida, que es un poco complejilla. Así, por ejemplo. Y ahora esto lo guardamos. Para guardar cualquier cambio de Tabular Editor habría que darle aquí o a control S, como prefiráis. Y ahora vemos, sale aquí esto. Y aquí ya tenemos la medida cambiada, ¿veis? Que evidentemente se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, vamos a crear también la medida desde aquí, que también se puede. Tenemos que irnos a la tabla donde queremos que esté la medida, darle a Create New, Measure. El nombre lo podemos cambiar aquí. Yo le voy a poner Quantity Measure. Y también lo podemos cambiar aquí. Que la verdad es que lo recomiendo porque es más cómodo que cambiarlo donde yo lo acabo de cambiar. Y bueno, voy a crear aquí una medida. Como veis, como he comentado antes, no tiene intelligence, no me autocompleta. Pero lo que yo hago es traerme esto aquí. No, esto no, perdón, que esto es la medida. Perdón, el valor, me lo traigo aquí, el valor que quiero usar dentro de la medida, y así ya me ahorro en escribirlo mal y esas tonterías.
que a veces pasan y son una molestia. Pues, no tiene intelligence, pero oye, por lo menos tiene eso. Y bueno, ahora le doy a guardar y ya me aparece aquí. ¿Veis? Aquí está. Y bueno, ahora voy a crear una carpeta como os la he comentado antes. Para crear las carpetas lo que hay que hacer es irte a una medida o una columna. No se puede crear de otra forma y le das aquí Create New, Display Folder. Y la medida con la que la has creado. ¿Alguien ha hablado? Sí, perdón, digo, pero vamos a explicarle un poco a la gente si eso también, por qué nos viene bien crear una carpeta de medidas, si te parece. Sí, bueno, un poco también por lo que he dicho antes, porque muchas veces se nos hace la típica tabla que tiene a lo mejor un montón de medidas y como en Power BI, como veis, ordena por orden alfabético, le da igual, esta tabla concreta nos da un poco igual, porque tiene muy pocos valores, pero en la vida real muchas veces te encuentras tablas con 20 columnas, seguro que a más de uno suena. Y lo mismo hay Sí, 10 medidas, y las medidas están ahí en medio, y eso para encontrarlo es que o usas el buscador o usas el buscador, y como no te acuerdas cómo se llama la medida, pues es un rato. Básicamente ya. es para eso. Es más que nada para organizar, ¿no? Mm. Y bueno, Paloma, perdona que te interrumpa, soy sí, Fernando, hago una pregunta. Entonces, con esta herramienta lo que se consigue, tú te creas una carpeta, aparte donde acumulas las medidas y así pues ganas claridad en cuanto a las columnas que tienes ya en la tabla principal, digamos, pero esta carpeta, ¿dónde se crea? ¿Se crea dentro? Es decir, ¿dónde se crea? Mi pregunta es, cuando creas la carpeta lo ves ahora. en Power BI, ¿dónde es visible? ¿Se crea como otra tabla Ahora, aparte o lo vas eso a lo, enseñar ahora, no? eso lo enseño ahora, no te preocupes. Vale, vale, O perfecto. sea, cuando Muchas gracias. guarde se va a ver perfecto ahí en Power BI. Perfecto, genial. Vale. Bueno, le voy a poner el nombre, que esto es lo mismo que de antes. Se puede poner, aunque una cosa, Fernando, que has dicho, realmente las carpetas no son solo para las medidas, puedes meter columnas. Eso puedes organizarte como tú quieras, no es algo especial para las medidas ni nada de eso. Que creo que no había quedado claro, lo repito por si acaso. Y No, bueno, entonces, no, bien, entonces ¿qué actúa? Como si fuese, como, o sea, tiene las mismas dimensiones que tiene la tabla en la que estás creando la carpeta, ¿no? Es una modularización al final de la tabla, simplemente. sí, Vale, claro, es como para organizar lo que es la tabla por dentro, no. Bueno, vale, 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 ahora lo vas a ver cuando guarde. vale, vale. Voy a Muchas meter gracias. antes esta medida aquí también, para que estén las dos ahí. Y ahora voy a guardar y se va a ver. ¿Veis? Mira, aquí ahora abres esto, que es como una carpetita, y aquí aparecen las medidas que yo he metido. Si sigues teniendo dudas, Fernando, no, entiendo que no. Bueno, Entendemos que no, sí. Continúa, vamos. Sin No, problema. no, disculpa, es que no era capaz de desactivar el micro. No, no, totalmente claro. De hecho, eso de la carpeta efectivamente no se puede crear directamente de Power BI, o sea que, no se genial, puede. genial, genial. Muchas gracias. Nada, Al final de la carpeta lo que ocurre es que al final esto viene de modelos tabulares y modelos tabulares sí puedes. Y aunque exacto. Power BI utiliza estos modelos tabulares, lo que pasa es que no nos está dando al final digamos, toda la funcionalidad. Pero digamos la podemos obtener por detrás. Claro, que es lo mismo que pasa con los KPI, por cierto. Que ya que lo ha dicho José, aprovecho. Bueno, yo también lo que hago, que lo estaba haciendo y no os he dicho nada, es que si veis, la medida se pone, no se pone arriba del todo. Hace lo mismo con las columnas, las ordena alfabéticamente. Yo siempre le pongo un 1 delante, sin más, pero esto ya es a gusto propio, pero es para que salga arriba del todo. Yo lo recomiendo así también, porque no tiene mucho sentido que salga ahí en medio. Pero bueno, eso tampoco es necesario. Y bueno, ahora voy a enseñaros cómo se haría un KPI. Lo voy a integrar en la medida price, que sería con clic derecho, create new, y abajo de display folder sale eso y abajo el KPI. Y aquí, veis, sale aquí. Si está pinchado en el editor, pues podemos escribir la medida que queramos que haga el KPI. Yo ya la tengo hecha, la voy a copiar y la voy a pegar. Aquí está. La voy a tabular. Y bueno, esto ya es la medida. Y luego aquí abajo,
para que salga el KPI, yo voy a poner en Status Graphic, voy a poner el Cylinder. Se puede poner cualquiera, pero a mí me gusta este. Y bueno, esta medida lo que viene a decir es que si price es mayor que 100, me va a poner el circulito en verde. Si es 0, me lo va a poner -1, en negativo, en rojo. Y si está entre 0 y 100, me lo va a poner en amarillo. Y bueno, voy a guardar. Voy a abrir la carpeta. Uy, me he querido ir de rápida. Y mirad, no sale nada. No ha funcionado. Pero no os preocupéis que sé por qué. Es porque a veces Tabular Editor buguea justo con esto solo, que si haces un KPI dentro de una carpeta, por algún motivo, que eso ya no sé deciros, debe de ser un problema del propio Tabular, no sale el KPI. Pero no es fácil, no es difícil de solucionar. Simplemente tenemos que sacar la medida de la carpeta y dejarla en la tabla. Ahora guardamos. Y ahora sí nos sale, que veréis. No sé si lo podéis ver, pero sabemos que es un KPI porque tiene como un icono de un semáforo. José, ¿tú lo ves? Sí, yo por mi parte lo veo. ¿Lo veis el resto? Sí, se detecta, pero sí. Perfecto. Pues así sabes ya que es un KPI. Y bueno, de todas formas se puede, una vez que esté hecho el KPI, lo vuelves a meter en la carpeta y guardas y ya está bien. Es sin más que si lo creas dentro pasa eso. Pero bueno, por si os pasa, que es por eso. Os quería enseñar que podía fallar de esa forma. Y bueno, ahora vamos a probar como... Bueno, el KPI lo abrimos. Tiene aquí como 3 medidas, digamos, como 3 campos, mejor dicho. Tiene el valor, que es lo que es la medida, que como ya estaba puesta seleccionada, el objetivo, que este campo no lo hemos visto, aunque ahora lo enseño. Cuando os enseñe este. Y este es el estado, que es lo que acabo de definir anteriormente. Está tardando en cargar un poquito. Y veis, si está en rojo, si es 0 está en rojo. Y bueno, es realmente el funcionamiento normal de un KPI, solo que Tabular Editor pues tiene esa facilidad de que te lo deja hacer integrado en la medida directamente. Y bueno, lo del campo objetivo, no me quería meter mucho ahí, pero por si vosotros queréis toquetear, sería el Target Expression. Aquí pues podéis poner una expresión DAX, que en principio el objetivo pues sería algo que tuviera que ver con la medida y con el KPI en sí, con los colores y eso. Pero bueno, en este caso pues sería 100, ¿no? Que es a lo que se quiere llegar en este KPI. Pero que esto sería muy sencillo y que se pueden poner medidas de DAX aquí más complejas y todo eso. Paloma, una pregunta. ¿Y dónde asignas lo del simbolito y los colores? Porque yo esto lo había usado, pero lo hago con lo del formato condicional. Nunca lo había hecho. Sí, exacto. Esa es la forma de hacerlo en Power BI. ¿Que dónde lo asigno? ¿Qué quieres decir? Sí, o sea, ¿dónde asignas el símbolo o el color? Aquí. O sea, ¿cómo sabes? Ahí, claro. O sea, automático, solo con la fórmula. A ver, el Cylinder funciona, eso sí os lo tengo. Buena pregunta, porque se me había olvidado comentarlo, que el Cylinder funciona con que el 1 es amarillo y, el 1 es verde, funciona así. Pero es verdad que otros de aquí funcionan de forma distinta y tal, pero son todos bastante intuitivos y la mayoría funcionan con 0 y 1 y con la fórmula. O sea, que se ajustan a la fórmula. Sí, esa era la pregunta. Bien. Sí. Lo que no sé es eso, dónde sabemos, ¿sabes? Cómo asignar esos valores para que te salga, pues eso. Si es 100, quiero que salga verde. O sea, ¿cómo...? Lo de 100, eso sí lo defines ya tú, aquí. Yo creo, Paloma, la pregunta, que es la misma duda que tengo yo, es decir, ¿cómo sé yo que el 1 es el verde si no lo sé previamente? ¿Dónde puedo consultar qué símbolo y qué color se le asigna a cada uno, -1, 0 y demás? Vale, pues mira, eso... La verdad es que os lo tengo que mirar porque yo siempre uso los mismos y me lo sé, ¿sabes? Entonces, pero vamos, que os lo tendría que mirar y ya os contesto. Sabiendo qué tipo es, pues supongo que te lo explicarán. Vale. Tipos base al final.
Igualmente, Claro, son en muy el caso- bases. La mayoría funcionan con 1, 0, 1, menos 1, 0. Por lo menos los que yo he probado. Ahora no he probado todos, entonces no te quiero decir que todos funcionan así, básicamente. igualmente, si tenéis necesidad de hacer KPIs, digamos, más personalizados, ¿vale? Lo podéis hacer como lo hacéis siempre, a lo mejor con un Power BI, por ejemplo, y podéis utilizar, imaginar que este KPI nos lo hubiéramos llevado a una medida en Power BI, ¿de acuerdo? Donde tenemos el 1, el menos 1 y luego el 0, podréis poner incluso código Unicode, ¿vale? De tal manera que podéis poner directamente símbolos de Unicode como KPIs. A lo mejor os es útil eso. Y continúa si quieres, Paloma. Vale. Bueno, esto ya era toda la demo que os tenía que enseñar de la comparativa del primer punto, así que voy a volver a la presentación. Que bueno, ahora voy a tener que volver a empezar de nuevo y todo eso. O puñazo. Y bueno, el siguiente punto son los grupos calculados. Un grupo calculado es una tabla que en lugar de almacenar valores, almacena cálculos dinámicos. Los grupos calculados solo se pueden hacer en Tabular Editor y una vez están hechos, solo se pueden editar mediante Tabular Editor. O sea, Power BI lo que ve cuando hay un grupo calculado es una tabla que los valores son los nombres de estos cálculos. Y bueno, para explicar un poco lo que hace, os voy a poner un ejemplo y luego os voy a enseñar una demo, que es verdad que con la demo yo creo que es como lo vais a entender mejor, pero para poneros un poco en perspectiva, os voy a contar un poco con un ejemplo lo que hacen estos grupos calculados. Que el ejemplo es, imagínate que quiero conseguir la información mensual, cuatrimestral y anual de los importes facturados, presupuestados y de los costes. Para esto en Power BI de norma tendrías que hacer, para los importes tendrías que hacer otra medida por encima de la de los importes, que sería la de mensual, otra cuatrimestral y otra anual, por ejemplo. Para los presupuestos lo mismo y para los costes lo mismo, y esto nos daría un total de 9 medidas. Con los grupos calculados lo único que tenemos que hacer es una medida que sea, digamos, el mensual, y esto nos va a permitir hacer que encapsulemos el importe, el facturado y el importe, el presupuesto y los costes. O sea, solo un grupo calculado me permite, digamos, hacer esas 9 medidas con solo 3 medidas. Es un poco complejo así de entender sin ejemplo. Por eso os voy a enseñar el ejemplo y así lo vais a entender en un momento. Bueno, aquí me vengo, voy a abrir Tabular Editor otra vez, que lo acabo de cerrar. Y bueno, para crear los grupos calculados que os acabo de comentar, en Tables, aquí le das a Create New y le das a Calculation Group. Ya te sale para poner el nombre, yo le voy a poner Time Group, porque voy a hacer el ejemplo que os acabo de comentar. Y mira, aquí el name, esto sería el nombre de la columna. Que bueno, eso ahora lo veréis. Yo le voy a poner Time. Por no dejarle name, que está así como feillo. Y aquí los calculation items son los que realmente hacen las medidas. Son los cálculos. Y bueno, voy a añadir 3 que se añaden dándole clic derecho y ahora aquí. Añado 3 del tirón y ahora me preocupo. Al primero lo que voy a hacer es calcular el acumulado del mes. Que bueno, y aquí ya veis la medida que es este Selected Measure. Si veis aquí, esto es un calculate, aquí debería de ir una medida realmente, pero vamos a Selected Measure, porque lo que hace el grupo calculado, digamos, no tiene sentido si no le pones una medida por debajo. Esa es la gracia. Entonces, por eso el Selected Measure. Y ya luego viene el filtro que queremos aplicarle. Y el nombre a este le voy a poner, como es el mensual, MTD. Luego al segundo le voy a poner UTD. Que es lo mismo, pero cuatrimestral.
Y a esta le voy a poner... Voy a revisarla, asegurarme que están todas bien. Vale. Ahora voy a guardar y para que veáis cómo se vería en Power BI el grupo calculado. Para esto sí te pide que actualices porque realmente le estás metiendo una tabla. Aunque en verdad se ve ahí ya. Y esto es el grupo calculado. Vamos a ver qué tiene, para que veáis que no se ven los cálculos. Que lo que se ve es el nombre que yo le he puesto a cada... ¿Veis? A cada ítem, pero realmente no se ve el cálculo. Y bueno, ahora voy a enseñar cómo funciona. Lo voy a enseñar con una matriz porque yo creo que es la forma más fácil de entenderlo, pero realmente se puede usar en cualquier tipo de visualización. Bueno, en las filas voy a poner la fecha para luego poder ver qué es el acumulado. Sin jerarquía, la fecha normal. Ahí. Ahora voy a poner un poco para arriba que me está molestando. Y ahora voy a poner las columnas, que sería donde iría esto, ¿vale? Ahora no va a funcionar porque no hay ninguna medida y el grupo calculado espera que haya una medida. Pero bueno, se la voy a poner. Esta sencilla que he hecho antes. Y mira, ¿veis? Aparecen 3 cálculos. Simplemente haciendo eso, que realmente, a ver, no hace falta que fueran 3. Si tú defines 6, son 6. Y claro, si yo añadiera otra medida, que la de price no la quiero añadir porque es un poco rara, pero si añadiera otra medida, pues saldría otras 3 veces esto. Y mira, a ver, ahora mismo no se ve que son medidas diferentes porque al ser acumulado, pero mira que a final de mes ya lo veis, que el mes empieza de nuevo, pero el cuatrimestre y el año ya no. Si me voy al mes, por ejemplo, 4, un poquito más para adelante, aquí ya son todas distintas. Y esta es la utilidad que nos dan los grupos calculados, que realmente cuando tenemos este tipo de problemas, que son bastante habituales, al menos en mi caso lo han sido, pues te facilita mucho las cosas, porque en vez de tener a lo mejor 9 medidas, pues tienes este grupo calculado y ya está. Y es bastante intuitivo y bueno, da mucha funcionalidad. Claro, pues vamos, porque al final lo que ganamos con esto es comodidad, simpleza y así podemos, digamos, trabajar todos de una manera más sencilla en equipo con esto. Claro, sí, por ejemplo, entre otras cosas, vaya. Y nada, esto ya sería todo sobre los grupos calculados. Voy a ir al siguiente punto que os quería enseñar. Otra vez son. Y bueno, el siguiente punto son los scripts. A ver, los scripts nos permiten crear una o varias medidas al mismo tiempo de forma sencilla y dinámica y están programados en .NET. A ver, los scripts son una funcionalidad que tiene Tabular Editor, que es básicamente que te permite explicar código y hace medidas como en masa o incluso una sola medida explicando código, que es en .NET. Y es bastante útil y potente, sobre todo potente. Así que os voy a enseñar una pequeña demo para que veáis cómo funciona, que esto sí que va a ser pequeño porque tiene muchísimas posibilidades, pero a ver, tenemos el tiempo que tenemos. Así que bueno, voy a enseñaros la demo. Si tienes, a ver, herramientas externas, Tabular Editor otra vez. Ah, no, la tengo aquí abierta, no hace falta. Pues a ver, aquí dentro, ¿cómo podemos hacer los scripts? Pues esta pestaña que está al lado de Expression Editor, esta, aquí, es donde picaríamos los scripts. Que mirad, Selected, esto sí tiene Intelligence. Y además para esto precisamente viene muy bien, porque como veis, es que hay muchísimas posibilidades. Es código, claro. Y bueno, aunque yo os voy a enseñar algunas cosas sencillas, como introducción, tengo aquí preparado un pequeño script. Dime, José, ¿has hablado?
No, disculpa. Ah, pues me había parecido escuchar algo. Pensaba que eras tú. Que bueno, esta función, que sí que es cierto que más o menos todas las funciones siguen un patrón parecido. Pero bueno, esta función lo que haría sería, a la tabla que tengamos seleccionada, con tabla seleccionada se refiere a esto, por ejemplo, añadirle una medida. Y bueno, el primer parámetro que se le pasa sería el nombre, y el segundo la medida, que está en un script, como veis. Y el tercero, la carpeta donde queremos que esté, que si no está, si no existe la carpeta, la va a crear. Y bueno, este selected.table.name, pues el nombre de la tabla que tenemos seleccionada. Vaya, es intuitivo en ese sentido. Y ahora le damos aquí, y veis, aquí está la medida. Aunque si le damos, por ejemplo, si le intento dar más de una, me da error, porque espera solo una tabla. Entonces realmente esto solo nos permite crear una medida. Por eso mismo quería enseñaros otra cosa que nos da esto, que es como unos ejemplos, unos tutoriales, que veis que es como un asistente. Look through all selected columns. Vaya, esto lo que te va a hacer es ponerte un for con lo que selecciones. Yo le voy a poner con all selected tables para hacer una medida que... Bueno, una medida no, sino hacer la misma medida en todas las tablas. Por ejemplo, un count rows, que eso pues siempre sigue el mismo funcionamiento. Y bueno, en este for each, yo de todas formas voy a copiar y voy a pegar el script que tengo. Eso os lo he enseñado para que veáis que se puede. Y bueno, ahora os explico un poco. Que este script básicamente lo que hace es todas las tablas que tengamos seleccionadas, nos añade esta medida. Con el nombre de la tabla y todo eso. Uy, espérate, que he hecho algo mal y no sé qué es. Creo que esto... No. Fallo técnico. Ah, pues mira. No, es que creo que he seleccionado algo que no tenía que seleccionar. Tiene que ser eso. Sí, es que por ejemplo, si selecciono el time growth me peta. Ah, pues no me ha petado, pero vamos. Normalmente petaría. Si seleccionas algo raro, que no sea una tabla, por ejemplo, que sé. Pues no. Pero bueno, que muchas veces, si no seleccionas lo que tienes que seleccionar, que no sean tablas o cualquier cosa, que te puede dar fallo, vaya. Tienes que seleccionar tablas. Sí, le queda rodaje todavía realmente a la aplicación. Ha mejorado bastante en los últimos meses. Claro, es como Tosca. Se tiene que refinar todavía. Aún así nos da mucha utilidad, pero sí que es cierto que eso... Y bueno, aquí, eso también, como le he dado 2 veces, lo que hace es hacerte la segunda medida con un 1, pero bueno, esta no la queremos, así que la vamos a borrar. Yo tengo una pregunta aquí, Paloma. Sí, dime. Es decir, con esta posibilidad de hacer script avanzado, ¿qué se permite? Crear, por ejemplo, como el ejemplo que has hecho tú, una medida que sea igual en diferentes tablas de forma simultánea. En este caso he hecho un count en varias tablas de forma simultánea. O se puede también crear, por ejemplo, 2 o 3, es decir, 2 o más medidas a la vez en varias tablas. Sí, se puede. Y tú puedes añadir tantas medidas, no solamente el count, sino si también quieres añadir ahí alguna suma o lo que sea, tú lo vas añadiendo en tu script y te lo hace de forma simultánea en diferentes tablas, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Gracias. Lo que sí que tener en cuenta es que la medida que vayas a poner tienes que tener en cuenta que sea válida en todas las tablas que vayas a seleccionar. Sí, claro, efectivamente. Yo me imagino, si me ocurre la posibilidad, bueno, pues tengo un listado de empleados y quiero hacer el recuento de empleados y además la suma de, por ejemplo, su sueldo, y lo puedo hacer diferente. Si tengo varias tablas diferentes o tengo tablas similares, puedo hacer ese recuento y esa suma en todas esas tablas que sean, digamos, similares, que permitan, o sea, que apunte siempre el script a una columna que permita ese cálculo que le estás indicando, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, claro.
Vaya, Bueno, que ya esto estamos ahora era un creando poco por daros una introducción, pero que esto, No, esto no, es sí, súper sí, sí. básico lo que hemos hecho, vaya. Lo más No, no, básico que se claro, puede hacer. totalmente. No, pero ya simplemente con esto, en vez de estar media hora creando medidas y diferentes cuentas, Claro. pues lo haces todo de un golpe y son 2 minutos, efectivamente. Gracias. Pues un momentito. Y sigo. Perdón. Es que a ver, se me ha cortado, os comento porque estoy tardando un poco. Se me ha cortado el vídeo que tengo que hacer para luego el vídeo de YouTube. Y lo estoy por falta de espacio. Y estoy borrando cosas para poder seguir con el vídeo ese. Claro. Perdón. Nada, no te preocupes. Estoy revisando y no vaya a ser que me pasa a mí también. Sí, revisa. Esto Pero es bueno. despacio. Es que yo tengo muy poco espacio, tío. Tengo un iPhone antiguo y ya sabes. Pues bueno, voy a continuar ya con los scripts. No sé si alguien tiene alguna duda más. Si nadie dice nada, entiendo que no. Si no, ya... Al después final, de- No, Paloma, continúa. ¿Qué? Va, perfecto. La voy a presentar. Y bueno, ya nos quedaría realmente el último punto de Tabular Editor, que es el más sencillo, que es que Tabular Editor permite internacionalizar el modelo y crear una traducción para cada idioma que se necesite. La traducción que se usará dependerá del idioma en el que esté configurado el PC en el que se ejecute el informe al que hayamos añadido las traducciones correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues a ver, que es verdad que Tabular Editor tiene como... te da la posibilidad de traducir el modelo a varios lenguajes y eso es muy útil, pero es cierto que la traducción que te coge Power BI cuando tú inicias es la que tenga tu PC y no se puede cambiar. O sea, si cambias la hecho de tu PC. Entonces esto vendría bien sobre todo pues, para un equipo grande que tenga gente en otros sitios, pero bueno, nos parecía interesante al menos comentarlo. A ver, en nuestro caso incluso nos puede venir bien, ¿no? Tenemos gente de distintas oficinas, ¿no? Claro. Tenemos gente en Marruecos, ¿no? Tenemos que hacer una colaboración con ellos. A lo mejor esto no, pues nos habilita alguna facilidad. Claro. Y una pregunta respecto a esto, es que yo he estado jugando un poco con ello porque tengo varios países en Prosegur. Ah, pues mira. ¿Y habéis probado en el Gateway? A ver cómo funciona cuando lo subís. Sí, En el Gateway creemos que pero te decimos creemos porque no estamos seguros que ahí sí se podría cambiar, pero no confirmo. O sea, Lo estuvimos mirando no, un no. rato y nos quedamos con la duda. Hicimos alguna prueba, la prueba lo que hizo fue al final lo levantó en inglés, ¿vale? La versión en inglés, teníamos inglés y español. Yo, también por lo que estaba leyendo también un poco más, si tuviéramos un servidor de Power BI propio, ¿vale? Sí podríamos configurarlo de manera más sencilla. Si usamos, digamos, el servidor web ya que nos da Microsoft, no te lo sé decir, te lo tendría que mirar. Si quieres te lo podemos mirar y te comentamos con hora. Vale, sí, vamos, o sea, tampoco quiero cargaros de trabajo, es que estaba un poco jugando con ello y tengo dos problemas que os lo voy a comentar a ver si vosotros sabéis, voy a aprovechar, a ver si habéis sufrido problemas en este estilo. Lo que hice yo para jugar con los idiomas al final es crearme un cuadro de mando para cada país poniendo mi Power BI en el idioma necesario, grabo y subo. Pero es que eso es un poco, vamos a decir, poco eficiente porque tengo que mantener tantos cuadros de mando como países tenga. Sí, era un poco eficiente. ¿Sabes? Lo suyo sería que yo pudiera meter las traducciones directamente y cuando subiera a los distintos, o sea, sube al mismo servidor de Power BI, pero cuando invocan, dependiendo desde el país que invoquen, que se viera el idioma que fuera. Claro, a ver, si no, otra opción que se podría hacer, ¿vale? Si imagínate que este caso a lo mejor no te viene bien, siempre podemos tener un informe, ¿vale? Que tenga, por ejemplo, un índice en el cual tenemos botones a los distintos idiomas
y en el mismo Power BI al final tener, digamos, las pestañas duplicadas por idiomas. Ya, pero es que tío, tengo tres idiomas. Sí, no pasa nada al final, si al final la información va a ser más o menos la misma. No, pero, o sea, eso no me gusta mucho porque si tengo 6 pestañas son 18 pestañas. Claro. Eso es una locura para mí. Ya, eso sí. Me gusta más la otra opción y probar. Bueno, pues si lo leéis o os tenéis que dar con el caso y os peleáis con ello y tenéis un ratito, lo comentamos si queréis luego. Yo voy a hacer también mis pruebas a ver si consigo hacerlo. Pues sí. Y ya aprovechando, otra pregunta. ¿Habéis intentado hacer utilizar parámetros para que seleccione un país dentro de una query? No, la Me verdad. refiero parámetro externo dentro de una query de Oracle, SQL, algo. No, No. De eso nada. Vale, pues. no. Bueno, si os topáis con Pero quizás Paloma, con el tema de RDS, quizás se podría hacer algo, ¿no? Sabiendo si el usuario viene en un sitio Sí, de otro, ¿no? sí, yo creo que con eso lo mismo sí se podría hacer. Lo que pasa es que ahora mismo pues me tendría que poner a verlo, vaya. Yo es que lo mismo Sí, me pone yo creo fin. que también. Lo que pasa es que para el RLS te tienes que traer toda la información de todos los países y luego configurarlos por... O sea, quiero decir, me traigo todo España, Argentina, Brasil, Uruguay, todos ellos y claro, luego los cuadros de mando me pesan un montón. A ver, al final la información de una manera u otra la tienes que tener. Sí, pero yo había pensado... Que sea. Claro, pero yo, o sea, lo que me había enfocado es tener una template y en esa template única y cambias luego el parámetro por país y generas tantos cuadros de mando como necesites para cada país. Eso es buena idea, pero sí. Pero Tamara, una cosa, lo que estás planteando es hacer una consulta a la base de datos con un parámetro que indique el país. Sí, Eso en la parte de edición de consultas, nosotros sí hemos usado el tener un parámetro para, por ejemplo, incluso seleccionar el entorno, si estás en preproducción, si estás en pro, pues igual lo puedes hacer para la parte de los idiomas, ¿eh? sí, lo que Si pasa es quieres- que Dime. para eso lo que me pasa es que cuando luego subo al gateway se vuelve loco porque no sé por qué razón dice que no tiene los mismos permisos para el parámetro que para las queries. No sé por qué he estado leyendo que es un tema de como para proteger la base de datos, en este caso yo tengo Oracle, de que le metas dentro lo que quieras y la explotes, ¿sabes? Vale, pues mira, si quieres, si te parece bien, un día de estos montamos una sentada y nos cuentas más en detalle lo que tienes ahí montado y a ver si te podemos echar una mano, ¿vale? Yo por mí encantada, si me echáis una mano, fenomenal. Sí. No, vamos. Soy una vengadora, Yo perdonadme. ya los he enganchado a los dos, pero que nos unimos los cuatro si alguien más se quiere apuntar y a ver si entre todos lo sacamos, lo que vamos haciendo cada uno en un sitio y otro y seguro que buscamos una solución, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias. A ti. Va, pues un momentillo, porque no he conseguido solucionar lo del vídeo. Un momento, por favor. Perdónenme. Claro, porque te estás grabando aparte, o sea, estáis con ¿no? Con la presentación y por otro lado con el móvil os estáis autograbando, ¿no? Sí, y estoy borrando cosas y no sé por qué. Me cago en Apple, vaya. Pero... Si no, si quieres, Paloma, finaliza con la parte de internacionalización, ¿no? Y Ya. Yo sigo y lo terminamos ya. No, espera, que creo que ya me puedo grabar. Sí, me ha dejado. Bueno, eso, lo que os contaba de la internalización. Que bueno, ya os he comentado un poco lo que es. Os voy a enseñar otra demo más. Un poco para que veáis cómo es. Herramientas externas, Tabular Editor. Esto para que os acordéis cómo se abre. Y bueno. Aquí veis, la de español ya la tiene. Supongo que también es por eso, porque es el lenguaje del ordenador donde estoy. Pero si os fijáis aquí en Translation pone otra Translation. Eso significa que realmente tiene puesta la traducción por defecto, que la traducción por defecto es cómo se llama el modelo en Power BI realmente, lo que carga. Entonces, si queremos cambiar, por ejemplo, customers, lo voy a poner que sea, le voy a traducir en español y le voy a poner cliente. Creo que es cliente. Si no, pues bueno. Cliente.
Cuidado, Paloma, que has tocado el nombre base, sería bajo en translation. Sí, me parece a mí que eso no... que he tocado el base, ¿no? Sí, sí, digamos que tiene la parte del nombre base Sí, y sí. luego está la parte de abajo, si veis en el menú, pone translation y abajo tiene donde puedes meter sería la traducción. Tienes tanto para poner el nombre como la descripción. Ah, claro. Mm, no, tío. Ahora. Esto. Desde aquí es como se ponía bien. Claro, pues eso sí que no lo podéis cambiar desde aquí. No lo sabía yo, la verdad, pero bueno, ya lo sé. Para cambiar la traducción tenéis que cambiar el nombre de aquí. O aquí como tú has dicho. Exactamente. Aquí no. Este es el nombre de verdad de la tabla. Eso no lo que acabo de hacer yo, no lo hagáis. No, está bien, así lo saben de sobra. A la misma vez que yo, pero así lo sabes. Y bueno, voy a guardar para que veáis que ese... Bueno, no, voy a añadir otra traducción. La de una cualquiera de inglés. Inglés finlandés mismo. Este está guay. Y voy a ponerlo ahí para que veáis que de ese se la va a dar igual. Mm, Pues está pidiendo cuestión, ¿no? No, mierda. Lo he puesto al revés. Sí, simplemente el del otro inglés, como no Sí, sí. tiene, usa el default. Claro, le voy a poner el default. Si no, la cosa es para que se vea que no lo vamos a ver ese, que vamos a ver el español. Lo voy a hacer rato para que se vea mejor antes. Si quieres seleccionar el español, por si acaso no desea opcionar. Ahí está. No, mira, ahí está. Es que esto tarda un poquito, ¿eh? Ujú. ¿Veis? Aquí sale cliente, pero la otra traducción la ignora, porque mi ordenador está en español de España. Si yo tuviera el ordenador en español de otro país, también me lo estaría ignorando, de hecho. Que bueno, eso es lo que lo que nos han lo que nos habéis preguntado también. Pero bueno, nada, esto realmente sería ya todo sobre las traducciones. A no ser que, José, tú tengas algo que añadir. No, simplemente, si te parece, aclarar una cosilla relacionada por la llamada. Este cambio más que orientado, esta traducción más que orientada al hecho de la visualización final, es más que nada orientada al desarrollo entre gente de distintos idiomas. Un poco más a lo que realmente está orientado. Claro, Ya, eso. lo que pasa es que si lo pensáis, si tú traduces la base de datos, al final, cuando tú haces los tooltips, si los haces de manera automática, que te los pinte Power BI, que no los haces tú customizados Claro, ni claro, nada, eso. eso está fenomenal porque tú lo pones y te lo pone en el idioma de lo que está viendo. Sí, sí, Y si nosotros igual. no, te protestan. Claro, claro, pero al final tienes que tocar, digamos que tienes que generar un informe Power BI teniendo cuidado de que siempre esté usando automáticamente el de la columna, que digamos que es más coñazo, es más difícil. Sí. Porque Power BI muy rápidamente le pones el nombre que tú quieres y al final es el que te está mostrando, no el O automático. sea, yo lo que he hecho para hacer este juego es, te metes en Power BI, cambias el idioma de tu Power BI y grabas. Ujú. Otra, y le pones el nombre Portugal. Y vuelves a cambiar y pones Estados Unidos, ¿sabes? Y tienes que hacer tantos como idiomas tienes, pero por lo menos te da el juego. Ujú. Bueno, eso sí es verdad que también. Pero bueno, lo mismo esto te podría ayudar. Pero bueno, si Sí, nadie a ver. tiene... Didi. No, pues sí, pues. No, yo iba a decir que si nadie tenía ninguna duda más, que ya pasabas tú a explicar, das estudios, por eso, si tú tienes algo que decir. No, perfecto, vamos. Si, igualmente, si alguna duda se os ocurre o algo así que os hayáis quedado con la duda, nos lo podéis comentar después de que terminemos de hacer estudio, ¿de acuerdo? ¿Te Claro, parece, no? sí, sí, me parece perfecto. Venga, pues si quieres, continúo yo con la pantalla de estudio, a ver. Claro, presenta tú. Te robo la presentación. Vale. Ahora lo tocamos. Ya lo toco.
Ya me arreglo. A Me ver, deja yo de compartir. a ver. ¿Se está viendo correctamente? Sí, Sí. Sí. Venga, perfecto. no se puede. Bueno. Uy, las notificaciones. Vale, listo. Pues a ver, primero, ¿qué vamos a ver aquí en DAX Studio, ¿vale? Oye, ¿qué es DAX Studio? Vale, al final DAX Studio es una herramienta un poco similar realmente a Tabular Editor, pero enfocada en otro aspecto, ¿de acuerdo? Tabular Editor está más enfocada, digamos, en la creación de cosas en el modelo tabular, mientras que DAX Studio se enfoca más en ejecutar funciones DAX contra orígenes como puede ser Power Pivot, Power BI, que es en nuestro caso, Análisis Service Tabular y Azure Analysis Service. Al final, los 4 por detrás tienen un modelo tabular levantado. Entonces esa es la razón por la que DAX Studio nos sirve para todas estas cosas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿pero qué nos aporta, vale? Yo voy a contar un poco realmente qué creo que son los puntos más fuertes de lo que sería de DAX Studio, ¿vale? Hay 3 puntos fuertes que están realmente muy relacionados entre ellos. El primero es que tiene integración con Vertipack Analyzer. Este Vertipack Analyzer, ¿qué es? Al final es una herramienta que nos permite, nos da información del almacenamiento del modelo, ¿de acuerdo? De esa manera vamos a poder intentar optimizar y rebajar al final los megas de almacenamiento que tiene este modelo. Porque al final Power BI puede funcionar de 3 maneras distintas, ¿de acuerdo? Tiene una manera que es el Live Connection, otra que es el Direct Query y otra que es el Import. Vale, Vertipack Analyzer siempre lo puedes usar siempre y cuando utilices el modo Import. ¿Por qué? Porque el modo Import es el que utiliza el modelo de procesado de Vertipack. Entonces en este modelo en el que podremos utilizar este Vertipack Analyzer, ¿de acuerdo? Luego tenemos también la parte de ejecutar funciones DAX con métricas, ¿vale? En el que vamos a poder hacer entonces un análisis de rendimiento del informe, en el momento en el que tengas visualizaciones, medidas, que te van lentas, pero no tengas claro dónde ni por qué. Y luego, también un panel de monitorización, que es muy similar también al panel de monitorización que tiene Power BI de base a día de hoy, que antes no lo tenía. Y con él también vamos a poder realizar nuestro análisis de rendimiento. Mi recomendación es que realmente el de Power BI lo utilicéis quizás más como apoyo y hagáis la parte de rendimiento totalmente en DAX Studio. Os creo que os puede aportar más herramientas, ¿vale? Lo primero, ¿vale? ¿Qué problemas podemos tener de almacenamiento y por qué nos interesaría entonces usar DAX Studio, ¿vale? El primero, el límite máximo de almacenamiento de un fichero de PBI al final de 1 giga, ¿vale? Parece una burrada, pero yo os puedo decir que se puede llegar a pasar esa cantidad. Y es un problema. Entonces siempre está bien tenerlo en cuenta desde el inicio del desarrollo del informe, tener en cuenta esto para intentar evitar llegar ahí. Luego, lentitud de las visualizaciones. Si tienen mucha gran cantidad de datos, una cantidad bastante elevada, yo tengo informes, como puedo decir, con 30, 40 millones incluso, en algunos sitios, y esto afecta directamente a las visualizaciones, ¿de acuerdo? A la lentitud de ellas. Luego también lentitud en el desarrollo, ¿vale? Justamente en el fichero este que estoy comentando, ¿vale? De que yo he tenido problemas, yo he llegado a cambiar una medida, como la que está haciendo de Paloma con Tabula, y me he llegado a tener que esperar 2 minutos de reloj cada vez que tocaba una medida. ¿De acuerdo? Entonces, eso al final acaba siendo pesado, acaba quemando realmente y te puede llegar a afectar el rendimiento. Y luego también, obviamente, la lentitud de la actualización del informe, ¿vale? Al final, si no tienes optimizado bien el almacenamiento, estás cargando datos que no te están haciendo falta en el modelo y al final estamos atrasando las cargas y también si cargando más la base de datos al final la que estamos haciendo las cargas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo podríamos analizar realmente este tipo de problemas, de acuerdo? Pues vamos a verlo desde DAX Studio, ¿de acuerdo? Tengo aquí el informe. Vale. Aquí tengo una medida de un valor de una burrada, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque quiero aumentar también otra cosilla de DAX Studio antes de enseñar este valor, ¿vale? A ver, vámonos a herramientas externas, ¿de acuerdo? Y DAX Studio. Lo mismo que antes mi compañera para con Tabula. A ver, ahora. Vale.
Directamente ya lo tenemos aquí abierto. Igualmente, si no tenéis, por ejemplo, al final puesto de herramientas externas, lo tenéis instalado, podéis conectaros directamente con el Connect. Os podéis conectar a lo que sería al PowerRay. ¿Veis que aquí tiene la conexión? Vale. Ahora, vamos a ver primero, mira. La medida que yo tengo aquí, ¿vale? Que es algo que os voy a enseñar, es la siguiente. Total Unit Price Tax, ¿vale? Vamos a buscarla desde nuestro Data Studio, ¿vale? Este Data Studio tiene aquí una lupa y la podéis buscar, ¿vale? Total Unit. Así esta medida, ¿de acuerdo? Vale, vamos a, digamos, a definirla, ¿vale? Esta medida tira de más medidas, ¿vale? Yo supongo que os habéis encontrado alguna vez con una medida que tira de otra medida o que tira de otras 2 medidas más y empezáis a tirar del hilo y ya no os acordáis de cómo empezaba la medida. Y necesitáis tirar del hilo porque hay algún problema o necesitáis hacer un desarrollo similar y yo he llegado a tener un notepad con 100 líneas, por ejemplo, anidando medidas entre medidas. ¿Qué podéis hacer con Data Studio? Esto quererlo directamente, ¿de acuerdo? Aquí tenéis Define Measure o Define Dependent Measure. ¿Vale? Y aquí tendríais todas las medidas que van tirando hacia la final, ¿vale? Por ejemplo, oye, total, este es el tag rate, ¿vale? Que esta misma que define aquí, ¿vale? Y te dice total unit price, ¿vale? Oye, no, pero luego te utiliza el tag rate by order, y el tag rate by order está definido de la siguiente manera. Y el total unit price que utiliza aquí, en el total, está definido de la siguiente manera. Y así vais a ir pudiendo ver cuál es la definición de todas las medidas, teniendo una medida padre como objetivo, ¿de acuerdo? Bueno, una vez visto esto, vamos a ver la parte que os he dicho de análisis de almacenamiento, ¿vale? Lo primero, si nos vamos a Advanced, ¿vale? Vamos a tener el Viewmetrics, ¿vale? Vamos a ver la Viewmetrics, ¿de acuerdo? Un segundillo. Vale, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? ¿Qué son estas? José, una cosa, es que no sé si a los demás les pasa, pero yo veo la presentación súper pequeñita, como si fuera otra persona distinta. Y cuando presentaba Paloma lo veía en grande, no sé si os pasa a los demás. Sí, si le das a la chincheta, se ve grande en el centro. Sí, Eso eso es lo que he hecho yo. Claro, pero tienes que así fijar la imagen constantemente, ¿no? Ah, no fijar. No. Fijar la imagen constantemente, ¿no? Ah, no fijar. No, la fijas una vez y ya. Tenéis que buscar a José y ahí en el botón auxiliar le dais a la chincheta y veis su presentación casi en vuestra pantalla entera. Vale, de acuerdo. Entonces la cosa mía, ¿no? No, yo lo veo bien, José. Yo también. Vale. Gracias. Vale. Mirad. Uy. Aquí está. Vale. A ver, de aquí hay muchos datos al final, ¿vale? Os voy a explicar lo más importante, ¿de acuerdo? O mejor dicho, el más importante, ¿de acuerdo? El más importante aquí, y el más fácil incluso de tratar realmente, es, primero, la cardinalidad, ¿de acuerdo? Y segundo, estas tablas que hay aquí de local date. ¿Qué son estas tablas? ¿Vale? Estas tablas son las que se encargan de poder generar lo que sería la jerarquía de fechas. ¿Vale? Si nos vamos a PowerBay, siempre que generamos un tipo de date, nos crea esta jerarquía de fechas, ¿de acuerdo? Muchas veces, de hecho, como antes mi compañera Paloma lo ha metido y ha dicho, oye, no quiero la jerarquía, sino quiero simplemente el dato de fecha. Si eso es lo que ocurre en vuestro caso, porque yo, por ejemplo, aquí ya tengo año, pues me interesa el año, ya tengo mes, pues me interesa el mes. Es decir, la información que me da esta jerarquía no me interesa. No la quiero ni almacenar. Pues lo que podéis hacer es ir a los archivos, opciones de configuración, nos vamos a opciones. ¿De acuerdo? A ver si no tiene nada de ese PowerBay. Qué raro. Vale, nos vamos a mirar archivo actual, carga de datos y tenemos fecha y horas automáticas, inteligencia de tiempo. Lo quitamos y aceptamos, ¿de acuerdo? Vamos a esperar que se guarde. Y vamos a ver que efectivamente ya no tengo la jerarquía aquí, ¿vale? Y si actualizamos aquí, vamos a darle métricas de nuevo. Vale. Ya como veis, no tengo la local date. Vale. Primer punto, hemos quitado estas tablas que están ahí invisibles en nuestro modelo, pero realmente están, que no las queremos para nada.
¿vale? Primer punto, ok. Segundo punto, ¿vale? Y realmente este es el más importante, que es la cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? La cardinalidad al final es la cantidad de valores distintos que hay en una tabla de una columna, ¿de acuerdo? Vale, mira, vamos a ordenar la cardinalidad, ¿vale? Porque en realidad lo que me interesaba enseñar era presentar Sales Order Lines, ¿vale? Como veis, tengo aquí una cardinalidad de la misma cantidad de líneas que tiene la tabla, esto porque esto es el ID, es el APK de la tabla, pero imaginaros que resulta que estoy haciendo el informe y vosotros no vais a ir tanto al dato de qué factura, por ejemplo, es la que tiene tal información exactamente, qué número es. No nos interesa, simplemente tenéis indicadores más grandes, ¿vale? O justamente ese informe no está enfocado en ese tema tanto, simplemente hay algún dato ahí que te interesa. Mi recomendación, lo primero es definir bien al inicio qué campos y de qué tablas vais a usar. ¿Por qué? Porque luego empezáis a acumular se empieza a acumular una cantidad de columnas basura, de tablas basura, de información basura que no utilizáis en el informe, pero que al final se queda almacenado en el informe. Entonces, lo más importante realmente con esto es cuando vayáis a añadir una tabla, vayáis a añadir nueva información, definir bien qué de esa nueva información necesitáis, ¿vale? Porque mirad, el Order Line ID, ¿de acuerdo? Yo me voy aquí al modelo, me voy a buscar la de Order 6, a ver si queda el modelo. Vale, aquí tengo la de Order 6 y yo digo Order Line ID. No me interesa porque no la muestro ni la voy a mostrar al menos actualmente. En algún momento en el que necesite yo mostrar ese Order Line ID, lo puedo volver a añadir sin ningún problema, ¿vale? Vamos a ver si estoy buscando. De acuerdo. Vale, ya. Vamos a ver Arithmetics, a ver si se utiliza. Vale. Y como vemos ya... aquí abajo. Vale. Como veis, ha desaparecido la línea que tenía tanta cardinalidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos conseguir con esto? Con esta herramienta. Al final, con esta herramienta podemos conseguir también el tamaño de la tabla, el tamaño de cada columna, los datos que almacena realmente al final cada columna y cada tabla, y también la distribución de cómo está ocupando cada tabla el almacenamiento. Toda esta información es información que no podéis tener, digamos, de base en Power BI, pero que podéis extrapolar con esta herramienta, ¿vale? Y podéis intentar decir, oye, ¿dónde se me está escapando al final el almacenamiento de este archivo que me pesa, sin decir el número, 600 megas? Que aunque penséis que es una burrada, ocurre. Entonces, de esta manera podéis al final investigar esos pequeños detalles, ¿vale? Ahora, si una cosa que quería enseñar, vamos a exportarnos las métricas, ¿de acuerdo? Y me voy a llevar a DAX Files, ¿de acuerdo? Vamos a guardarlo, vamos a ponerlo por aquí en After Work. Aparece. Vale. Déjame que acceda a la carpeta, la abro. Vale. Tenemos aquí este archivo, ¿vale? ¿Qué os quiero enseñar? Os quiero enseñar realmente qué almacena este tool, esta herramienta también dentro de DAX Studio, de Vertipath, de cara a un cliente reticente, por ejemplo, a nivel de seguridad, de usar esta herramienta, oye, porque a qué cosas accede, incluso un jefe de proyecto o un equipo en el que no estoy seguro de a qué información está haciendo esto, ¿vale? Con esto, ¿vale? Le podéis enseñar esto. Os exportáis las métricas y cambiáis lo que sería el formato. Así, ¿de acuerdo? Vale, ya lo tenemos así y vamos a extraerlo. Vale, extraer nuestro Word. Vamos a extraerlo y vamos a acceder a la carpeta. En esta carpeta hay tres elementos importantes y vamos a verlo por encima, aunque sea un poquito. ¿Qué tienen estos elementos? ¿Vale? Primero, no tiene absolutamente nada realmente, es un poco el formato base, no tiene ningún tipo de información. Y los otros dos sí son los más interesantes, ¿vale? Como veis, no tiene, ¿vale? Si voy a ir bajando, puedo seguir bajando, no vais a ver ningún tipo de datos, ¿vale? Solamente vais a ver nombres de columnas y nombres de tablas, ¿de acuerdo? Entonces la información, digamos, sensible
está digamos, eliminada y no, él no accede a información sensible del modelo, ¿de acuerdo? Y lo mismo ocurre con el otro JSON, ¿vale? Aquí tampoco accede a la información del modelo. Sí deciros que sí, uno de estos dos archivos, ¿vale? Si no yo creo que es el DAX Model, sí tiene los cálculos de las medidas. En el caso en el que el cliente, por ejemplo, no quiera usar cálculos de medidas, se puedan llegar a filtrar de alguna manera, sí os recomiendo entonces que no uséis esta herramienta, ¿vale? Pero si es por este nivel de datos, no tenéis ningún problema, ¿vale? Pues ya, de esta parte de análisis de almacenamiento, ¿alguna duda, chicos? Entiendo que no. Entonces, Yo tengo una. Aquí la parte de call size sería el tamaño en kilobytes, o sea, ¿aquí hay alguna columna donde me diga el tamaño, el peso de cada columna específica dentro del modelo? ¿O? No. O sea, al final lo importante de aquí es fijarte realmente en el porcentaje de que ocupa, ¿de acuerdo? Si te ves, por ejemplo, este PBI ocupa realmente, no ocupa mucho. Ya lo tengo por aquí. Mira, ocupa 11, ¿vale? 11 megas. Y aquí no tienes ningún 11 megas como total. ¿Ves? En ningún lado, o sea, si tú sumas esto, no te va a dar 11 megas. ¿Vale? Pero al final puedes analizar, digamos, la distribución que tiene dentro del modelo. Y con eso puedes eliminarte bastante. Yo me he llegado a eliminar de 900 a unos 600 kilobytes. O sea, a 600 megas. ¿Todo claro, Antonio? Sí, vale. No sé por qué. Perfecto. Bueno, pues mira. Si queréis, prosigamos. Entonces, lo segundo, digamos, análisis de rendimiento, ¿vale? Otro problema bastante importante, que está al final muy relacionado con el almacenamiento del informe, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con DAX Studio, ¿vale? Lo primero, tenemos dos formas, ¿vale? Una, utilizando la función de All Queries, ¿vale? En la que podremos monitorizar lo que se está ejecutando en el informe de Power BI. Y otra, en la que nosotros ejecutaremos funciones contra ese modelo tabular, ¿de acuerdo? Consiguiendo tiempos y podemos hacer cambios para analizar qué puede ser lo mejor para nuestro informe, ¿de acuerdo? Esto lo mejor es cuando lo enseñe de nuevo por una demo, ¿vale? Dame un segundillo, que voy a abrir otro Power BI y lo vemos con calma. Vamos a ponerlo. Bueno, este de aquí, para que se abre. Lo bueno de DAX es que también, que lo han añadido hace no demasiado, ¿vale? Han añadido benchmark, ¿vale? De tal manera que podemos una query repetirla las veces que deseemos para poder ver si realmente la estamos optimizando o nos había dado un falso positivo. Este falso positivo o me parece importante porque yo he tenido que optimizar algunos informes utilizando DAX Studio y alguna vez me dio algún falso positivo. Porque al final depende de la ejecución del ordenador. Que como el ordenador al final me puede dar un poco más, un poco menos. Sí es cierto que al final lo importante también que tengáis en cuenta es cómo se esté comportando realmente el informe en web. Y en web se va a comportar probablemente mejor que en vuestro ordenador. Eso que lo tengáis claro. Vale, a ver si voy a abrir. Y no puedo hacer nada. Efectivamente, vale. La he metido en blanco, ¿vale? Para verlo de la siguiente manera. Vámonos a ir aquí, ¿vale? Y vamos a darle a All Queries, ¿de acuerdo? Esto, vamos a ver si se ha levantado correctamente. Aquí esto está, ¿vale? Vamos a dar un momentillo. Esto lo vamos a ver aquí en Query History ahora. Bueno, en los queries, como he dicho, vamos a ir viendo todas las queries, es decir, toda la información que esté procesando Power BI la vamos a poder ver a través de DAX Studio, ¿de acuerdo? Vamos a cerrarlo, esto que este nivel ya está abierto, de hecho, y quebrar otro modelo, y vamos a abrirlo de nuevo. Como he cambiado de Power BI, obviamente ya no está accediendo, digamos, al mismo modelo tabular. Entonces tengo que volver a replantar. Vale, yo tengo aquí el nuevo modelo.
y vamos a hacer esto después. Vamos a esperar un segundillo que conecte correctamente. Vale, Customer Date, Product Sale y Segments. En principio, vale, pues está. Perfecto, ya podemos ir a All Queries y vamos a lo que sería la primera pestaña. Vale, de acuerdo. Vamos a la primera pestaña. Vale. Ya tenemos aquí lo que sería la primera pestaña del Power BI y va a empezar a procesar todas las visualizaciones, ¿vale? Y aquí voy a ir viendo todas las visualizaciones. Vale, ya todas las queries. Hay muchísimas, porque esta pestaña que tengo aquí de Power BI tiene, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues imaginar, pues digamos estos 6 tiene casi 40 visualizaciones, si no recuerdo mal, yo lo había contado. 30 y algo, ¿vale? Porque no tiene todas las líneas. Esta de aquí va a ser la que más va a tardar, ¿vale? Después se aposta. Y, como veis, tengo aquí hasta 15 segundos, ¿de acuerdo? Yo en mis pruebas antes de estar grabando todo eran unas 9, así que entiendo que ahora irá un poco más lento con todo lo que tiene creando. De acuerdo, ahora, tú te encuentras esto y te dice tu cliente o incluso un compañero, tú mismo, ¿no? Dice, me va demasiado lento, no puedo tener esto así. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Lo primero, voy a intentar analizar cuál de todas es la que me está dando problemas, ¿vale? En este primer caso sería esta. Pero mi recomendación antes incluso de DAX Studio es más a nivel de Power BI y es intentar rebajar la cantidad de KPIs que hay, ¿vale? Veis que hay, cada valor es una distinta, una visualización, cuando realmente podríamos hacerlo de la siguiente manera, ¿vale? Vamos a hacer esto. Yo me las he metido todas en una tabla. Como veis, esto es una tabla única, donde, esta es otra, donde tengo más información. De esta manera, la cantidad de queries que hace esta página de Power BI es infinitamente inferior a la anterior. Entonces, al final, la cantidad de visualizaciones que tenéis en una página va a afectar directamente al rendimiento, ¿vale? Os recomiendo que intentéis disminuirla lo máximo posible. Bueno, aunque sea incluso algo muy pequeñito, ya os va a costar mucho en Power BI. Vale. Y ahora lo que sería a nivel de rendimiento. Vale, vamos a analizar, esta aquí nos tarda mucho, ¿vale? Y decís, oye, si vamos aquí en query, y vamos a darle, vale. Y la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Aquí yo tengo la medida. O sea, tengo, digamos, todo lo que está ejecutando por detrás Power BI para poder darnos servicio, digamos, a esta visualización, ¿vale? Vamos a quitar la parte de los queries y vamos a pasar a la parte de server times, ¿vale? Y query plan. ¿Qué es query plan? Query plan realmente es, digamos, el código de DAX Studio convertido ya el código que tiene por detrás Power BI, en el que es el que procesa, digamos, las queries con la información, ¿vale? Vámonos aquí a la parte de query plan, ¿vale? La parte de server times. Ahí no. Lo más importante es la parte de server times, ¿de acuerdo? Vale, mirad, vamos a customer, sales, vale, ese es el mouse, es customer, ese que yo tengo ahí. Vamos a darle lo que hemos hecho antes, lo primero, ahí está, depende de esos, ¿vale? Ya tengo aquí también, esta es la medida que estoy utilizando y aquí la tengo definida, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora todo lo que voy a ejecutar ya es totalmente externo a Power BI, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora esto ya es DAX Studio totalmente, no como con Tabla Editor que estaba más o menos unido, no, aquí ya lo voy a hacer solamente en DAX Studio. ¿Y qué voy a hacer? Mira, vamos a darle a Tilt Caché y luego que lo haga y vamos a darle a punto. ¿De acuerdo? Ahora me está tirando esta query totalmente externa a Power BI, ¿de acuerdo? Así que si yo me hago Power BI, vais a ver que no tengo nada ejecutándose dentro de Power BI. ¿De acuerdo? Simplemente está aquí en el DAX ejecutándose. Este tiene varios puntos, ¿de acuerdo? Está el FE y el CE. ¿Vale? Como ahora cuando termine de ejecutarse vais a ver que tiene valores distintos y que esta cosa, mira, ya se está rellenando el CE, ¿de acuerdo? Y ahora luego pasará a rellenarse el FE. Aquí tengo todas las queries. La cantidad de queries que está haciendo. Esto es una burrada. Son muchísimos, ¿vale? ¿Qué es cada propiedad, ¿vale? El FE es el Formula Engine, ¿de acuerdo? ¿Qué es el Formula Engine? Es el tiempo que tarda desde que convierte, digamos en este caso DAX Studio, la fórmula DAX a fórmula de velocidad de base de datos, ¿de
acuerdo? Veis aquí la query del select con no sé qué. Y el SE, digamos, el storage of time, es ese tiempo que tarda entre ir y volver de buscar la información. A más queries tengáis, digamos que más ir y volver hace. Entonces, es malo tener esta cantidad de queries, ¿de acuerdo? Ya sabiendo, por ejemplo, esto, que ahora que os habré contado que esto es el IRBA, y ya hemos analizado que esto es una burrada, pues 22 segundos es una burrada para una visualización, es, oye, que de verdad nos está dando esos 22 segundos, vamos a hacer, por ejemplo, un benchmark, ¿vale? A ver si de verdad estamos teniendo eso de media o qué ha ocurrido. A ver si mi ordenador porque está grabando, por ejemplo, ¿vale? Ya voy a dar boom del benchmark, que es en la parte de Advanced. Pantallazo negro. Vale, ahí está, ha empezado ahora. En la parte, digamos, de Advanced, tenemos el benchmark, ¿vale? Aquí lo tenéis. Yo le he dejado con el default, que sería 5 sin caché y 5 con caché, ¿de acuerdo? Esta va a tardar bastante más que cuando ahora enseñe, por ejemplo, un cambio que podemos hacer para mejorar el rendimiento de esto. Y ya nos quedaría un poco más realmente de la charla, ¿de acuerdo? Así que un poquito más ya podéis descansar, chicos. Una pregunta, José Luis, soy Tamara. Sí, claro. ¿Esto de que te mire los tiempos, realmente te mira el tiempo en el que tarda en cargar el gráfico o solo el tiempo en que tarda en calcular la métrica que tenga por detrás? Mira todo. El gráfico tarda un poco más generalmente, ¿vale? Es decir, generalmente en Power BI puede tardar un poquito más, pero te mira todo, ¿vale? Ahora si quieres te enseño, por ejemplo, de hecho... ¿Y se puede distinguir lo que tarda en lo que es hacer el cálculo y el pintado? Sí, el pintado, digamos que no te hace falta tener mucho en cuenta porque realmente ya en las estudios está pintando un poco, ¿vale? No está un poquito, pero está pintando un poco. Ahora te lo enseño, por ejemplo, en tal estudio donde pinta un poquito. Vale, si no, igualmente también ahora en Power BI os enseño también, digamos, el panel de analizador de rendimiento, ¿vale? A ver, que veas query, menos mal que se queda autoquery ahí bastante más rápido. Y otra pregunta mientras se actualiza. Dentro del Axe Studio tú puedes hacer una comparación entre lo que tarda cuando tú pones que sea una actualización incremental de tablas, o eso no es posible. No, quizás sí, yo no tengo información de eso. Ahora, Tamara, ahí ya se me pilla... No, o sea, es porque se me ha ocurrido ahora... No te sabía decir. Al final, con DAX Studio puedes meter todo aquello que sea cálculos en DAX, lo puedes meter en DAX Studio. Eso sería el resumen. ¿Y Power Query también? ¿Cómo? ¿Power Query también te permite analizar? PowerPoint. Power Query, la parte de traerte los datos. La parte de Power Query está hecha en lenguaje M, no está hecha en DAX, entonces no podrías. Vale. Vale, de acuerdo, esa es la cosa. Lo de Power Query, chicos, por si acaso para que todo el mundo lo sepa, es que, como he dicho al inicio, Power BI realmente la parte, digamos, todo tiene visualización y parte de ETL, ¿de acuerdo? La parte de ETL también la tiene la parte un poco de DAX, pero donde está la potencia es en lo que tiene detrás, que es Power Query, ¿de acuerdo? Este Power Query es la parte de Power BI, que también lo tenemos también, por ejemplo, incluso en Excel, y ahora la han integrado hace poco en Azure Data Factory, como una entidad más de transformación de datos, es quien nos da acceso a los distintos orígenes, quien nos permite transformar, es básicamente un mini proceso de ETL directamente en la aplicación de visualización de datos. ¿De acuerdo? Mira, aquí tengo, digamos, el estimado, ¿eh? Mira, esto ya me sale un poquito más a lo que yo os había comentado antes de Aris de 9 segundos que yo ya estoy teniendo, ¿veis? ¿De acuerdo? Duración total. Esto ya puede ver un poquito más con los datos que yo había estado teniendo, ¿vale? Las pruebas. Pero vamos, por ejemplo, a esta parte aquí del filter, que ya apunta todo a 6. No me interesa que vuelvas a apuntar a 6, ¿vale? Porque aquí ya te estoy apuntando a 6. Yo no me hace falta que te apunte a 6. Vamos a probarla, por ejemplo, simplemente con un run. ¿De acuerdo? Voy a hacer el timings. Y ¡pum! Automáticamente, dos queries con un cambio, ¿vale? En este caso, yo no estoy tocando nada de Power BI, estoy aquí haciendo mis pruebas, como si aquí, digo, quiero poner 100, por ejemplo, y vas haciendo pruebas, vas ejecutando, hasta que de repente encuentras con algo que, oye, he dado con la clave, he dado con en este caso, esto me viene mejor y me da el resultado que espero. ¿Cómo podemos ver el resultado? Mira, Tamara, esto es lo que yo te comentaba, aquí también estamos haciendo la visualización, ¿de acuerdo? Si ves 2160,
es los 2170 que tengo aquí en Power BI. Es decir, el cambio que he hecho es correcto, me está dando el valor que yo esperaba. Y aquí podemos tener esa disociación. ¿De acuerdo? Y ahora, igualmente, vamos a hacer lo mismo, ¿no?, que antes. Oye, vamos a lanzar el benchmark. Vamos a poner que esto no va a tardar nada. Como habéis visto, no ha tardado un poco. Y así podemos saber de verdad si esto nos está dando un falso positivo o de verdad la mejora es tan grande. Vale. Ya está finalizando. Y finalizado, ¿de acuerdo? Mirad, estos son 33 milisegundos, o sea que es infinitamente más rápido que lo que teníamos antes. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, ahora que yo ya he terminado con esto de aquí, yo ya he terminado con esto, con esta medida, y oye, pues ahora que ya sé que esto está optimizado, voy a llevar esta medida a mi Power BI. Y simplemente, una vez que ya hayáis hecho todas las pruebas directamente en Class Studio, os la podéis traer. Vale, no, era Customers. Muy bien. A ver, como veis, mira, lo dentro a veces queda un poco negro. Y ya simplemente, oye, y me traigo mi nueva medida y ya ¿vale? A diferencia con Tabular, que hacemos las cosas allí, esto nos vale para hacer las cosas allí sin tener ni que actualizar la Power BI y poder probar todos los resultados de lo que estamos haciendo y ya luego traspasarla a Power BI. Claro, a mí me vino muy bien. ¿Dí para más? Que se podría incluso usar a la vez, que como veis esto ha tardado un ratito, seguramente en Tabular Editor hubiera sido más rápido. Claro, claro. A mí esto me vino muy bien, porque por ejemplo en el caso que he comentado antes, de que tenía el informe que me tardaba 2 minutos cada vez que cambiaba algo, o cuando pude cambiar cosas automáticamente con Data Studio y seguir probando ese mejora de rendimiento, pude optimizar bastante el informe al final, gracias a eso. Sin romperme los cuernos y quererme matar en el camino porque cada 2 minutos se me ralentizaba se me quedaba pillado de lado. Te aportaba también salud mental. Claro, mira, y ya por último, voy a aprovechar por lo que ha comentado Tamara y voy a enseñar qué es lo de Power Query, así rápido. Si te parece, Paloma, se lo enseñamos. Sí. Ya, vamos a transformar datos. Vale, esto es Power Query, es lo que está detrás realmente de Power BI. Cuando vamos a actualizar datos, empieza como a cargar, ¿vale? Esto es lo que está detrás. Bueno, aquí porque me tengo que conectar, pero vale. ¿Y en qué lenguaje está esto hecho? ¿Vale? Si nos vamos aquí a editor avanzado, vamos a poder ver el lenguaje en el que está hecho, ¿vale? ¿Qué es esto? Este lenguaje se llama lenguaje M. ¿Vale? Aquí también podemos hacer un montón de cosas, pero si os tengo que decir que este lenguaje es menos intuitivo que la parte de DAX. ¿Vale? La de DAX es mucho más hablado, podemos decir, y es más sencillo. Igualmente, ¿qué es lo bueno que tiene Power Query? Que tú lo puedes hacer con tu editor avanzado. Yo la recomiendo, de hecho, para entender bien qué es lo que está pasando. Pero puedes hacer las cosas manualmente, por ejemplo. Segment code. Oye, pues yo quiero que a partir de ahora el 3 no me lo muestres. Y que el 3 no llegue al informe. Es decir, ese valor no va a llegar al informe, lo estoy filtrando ya del tirón. Si nos vamos ahora a editor avanzado, me ha añadido un paso más en el que estoy quitando el 3. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ir haciendo todas las transformaciones que nosotros deseemos y luego cerrarlas y llevarlas al informe. ¿De acuerdo? Yo por ejemplo no las voy a llevar. ¿No? Y ya digamos que con esto nos vamos a la presentación. Con esto podemos dar un poco por finalizado, digamos, el afterwork. A nivel de conclusiones, Paloma, importante que decir, ¿no? Creo yo que hay mucho más también de lo que hemos enseñado con estas dos herramientas. Muchísimo. Si quieres remarca tú primero, ¿te parece? No, claro, que son muchas cosas, incluso muchas de las cosas que hemos enseñado las hemos enseñado de una manera sencilla, pero que realmente son mucho más potentes de lo que parece a simple vista. O incluso, por ejemplo, os ha enseñado José en Data Studio que puedes mirar las dependencias. En Tabular Editor también se puede mirar, que eso, por ejemplo, no lo he enseñado porque se hacía muy largo, pero que en general hay muchas cosas, hay muchas más cosas. Estos son como las que hemos... ¿Qué palabra es? Las más remarcables al final, de que más utilidad le podemos sacar. También podemos incluso ver las relaciones del modelo directamente desde Tabular Editor, ¿verdad? Claro. Y cambiarlas también. Entonces, digamos que podemos tener otro tipo de visualización de la información que tenemos ya en Power BI.